¿Me oís? Bueno, pues buenos días a todos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues más que revisar cifras o ver qué es lo que está pasando, lo más importante es que esto tiene que ser un ejercicio de innovación. Normalmente cuando hablamos de innovación, cuando damos cursos de innovación y nos preparamos todos los temas relacionados con innovación, lo que hacemos es pensar pues en alguien con una bata blanca, con un microscopio, o alguien con una coleta muy grande, haciendo un anuncio un anuncio magnífico de Coca-Cola, o sea, un creativo. Yo creo que para innovar no hace falta ser creativo, no hace falta tener ideas estupendas, no hace falta ser alguien de laboratorio. Innovar, yo creo que lo más importante de innovación es pararse, es decir, hacer un alto y ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros mismos? ¿Qué es lo que pasa en nuestros departamentos? Yo creo que si las empresas españolas hicieran un alto en innovación, es decir, un alto en ver qué es lo que les está pasando, pero no me refiero a hacer un alto y ver qué te está pasando respecto a ponerte las cifras y ver qué pasa a tu departamento respecto a otro departamento, qué nos pasa pues con las estadísticas de Enrique, de unos bancos, de unos departamentos con otros, de unos segmentos con otros, sino algo en torno a nosotros mismos y decir, ¿qué está pasando pues conmigo? Sacar las partes positivas. Yo siempre digo que las áreas de mejora pues siempre son complicadas, es decir, es mucho mejor, mucho más fácil y mucho más efectivo sacar qué es lo que hacemos bien y desarrollar lo que hacemos bien, más que intentar hacer o sacar las cosas que hacemos mal o las cosas que son mejorables, como se dice, porque eso es más complicado. Es mucho más fácil pedirle a un chaval que saque de un 6 a un 8 a alguien que saque de un 3 a un 5. Es decir, es mucho más fácil desarrollar las cosas que hacemos bien y la palanca es mucho mayor. Bueno, pues hoy yo creo que esto tiene que ser un ejercicio de innovación, de ver dónde estamos, qué es lo que ha ocurrido y dónde podemos estar dentro de unos meses. El segundo paso de la innovación es decir, dónde está el largo plazo y dónde está el corto plazo. Yo les digo a los que son aspirantes a directores de oficina, a directores de zona o a directores territoriales, oye, ¿te has sentado en la mesa de tu jefe cuando no estaba? No les digo que pongan los pies encima de la mesa, pero les digo, ¿te has sentado y has dicho, aquí debería de estar? El largo plazo es dónde vas a ver dentro de 10 años, dónde te vas a ver dentro de 5 años y dónde te ves el año que viene. Y hacer innovación de esas dos formas, pues realmente yo creo que son cosas que ayudan. Y para dar un repaso, para innovar, yo creo que primero tenemos que dar una vuelta a las cifras. ¿Qué es lo que ha pasado? Algunas cifras. Espera, voy a quitar... Vale. Vamos a ver algunas cifras. Las cifras están sacadas de la Asociación Hipotecaria, del Banco de España, del Ministerio de Vivienda, etcétera, etcétera. Y de Inmar, que también nos ha cedido una de sus presentaciones, es parecida, no es tan personal como la que vimos ayer, pero también hemos sacado algunas cifras de ahí. Hay parte que están actualizadas y otra parte, hay una parte que está radialmente actualizada y otra que cuesta mucho. Hay organismos que tardan mucho en sacar sus cifras, pero de verdad en los últimos 2 años no han cambiado mucho, lo iréis viendo. Primero partimos del endeudamiento. ¿Dónde estamos? Es decir, esto es como una pequeña empresa o es como una familia donde por un lado tenemos los gastos y como decía mi abuelo que trabajó en el Banco de España y de ahí me viene, pues decía, quita y no pon, se acaba el montón. O sea, era un gran economista. Y esto es un poco lo que nos pasa. Tenemos un gasto muy elevado y tenemos, pues, aparte de un gasto muy elevado, pues, hombre, tenemos un endeudamiento que puede ser alto. Bueno, es alto relativamente. Esto respecto a lo que son las cifras de España. No es tan mal y veremos por qué. Porque ¿dónde estamos y dónde tenemos realmente nuestro problema? ¿Qué es lo que ocurrió en el 2010? ¿Cómo cerramos y cómo podemos compararlo de cómo estamos ahora? Pues cerramos en un 66% de déficit público, ahora estaremos en torno al 64%. Bueno, teníamos, de déficit público de endeudamiento.
El déficit público, estamos ahora, ahí teníamos un 10%, estamos en torno al 9%, o quizás casi un poco por debajo, y el paro, bueno, pues el paro lo veremos también, que es realmente pues nuestra gran lastra. La deuda pública. En la deuda pública, la deuda bruta de los países, fijaros un poco dónde estamos. ¿Dónde estamos, por ejemplo, respecto a Italia? ¿Y dónde estamos, pues, respecto a Grecia, Portugal e Irlanda? Es decir, por eso decía que no estábamos tan mal, que estamos en el 64%, y bueno, pues ahí nos deja mantenernos un poco. ¿Dónde está realmente nuestro problema? Bueno, esto es quiénes son los que están soportando la deuda, evidentemente, y está claro que Alemania, Francia y algún otro país son los que están soportando esa deuda, pero es una deuda que están soportando y ahora comentaremos de dónde les viene y cómo les viene. Sí. Esto es principalmente, pues, quién soporta la deuda, pero esto es principalmente de España, Grecia, Irlanda y Portugal, sin haber metido la gran deuda italiana, porque la gran deuda italiana es muy grande, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Pues que muchas políticas europeas están todas en función de esto, es decir, en las políticas alemanas, y yo no quiero ser crítico, pero a lo mejor pues llegamos a alguna conclusión sobre las políticas alemanas, ¿vale? La deuda bruta. Esto es lo que es el endeudamiento del Estado, cómo ha ido evolucionando, de las administraciones públicas. Y esto es el del sector privado. Este es el total que hace la suma de las dos. Es decir, la proporción del sector privado sobre la deuda total, pues es enorme. ¿De dónde viene este endeudamiento? Y perdonadme por las cifras, pero es que hay que sacar cifras. Es decir, ¿dónde estamos? Bueno, pues el endeudamiento total español es de 1,6 billones de euros. Es de 1,6 billones. Esto es lo que debemos los españoles desde el punto de vista privado, es decir, empresas y particulares. Y de ese 1,6 billones, o sea, 1.620 millones de euros, estas son las cifras de agosto, es lo más actualizado, hombre, se podrían sacar de otra forma, pero no hay mucha variación. Fijaros que el cambio, el TAM, es de una caída del 4% respecto a agosto del año anterior, o sea, el 4,46% es la caída que ha habido de endeudamiento, o sea, es muy poca después de lo que... porque es difícil mover esa cifra, ya veremos por qué. Principalmente, ¿por qué? Pues porque de esa deuda, el saldo total del crédito hipotecario es de 1 billón de euros, es decir, de 1,6, 1 billón de euros es hipotecario. ¿De dónde viene? Pues, ¿cómo están las entidades financieras posicionadas? Pues los bancos con un 52,4% y las cajas de ahorros con un 72%. Es decir, lo que eran las cajas de ahorro, porque ahora somos ya todos bancos. Pero cuando refiero es el peso que tiene la deuda hipotecaria sobre el total de la deuda de los bancos. Por eso, pues las dificultades más importantes que han tenido las cajas de ahorro, sobre todo por este peso de aquí. ¿De dónde ha salido este dinero? Pues mirad, la mitad ha salido de títulos hipotecarios, de hacer titulizaciones, bonos, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se ha hecho es pues lo que hacían los americanos, pero lo nuestro era bueno. Es decir, coger 10 hipotecas, me da una rentabilidad de 1, se las vendo a un banco alemán, me quedo con el 0,25 y a ellos les paso el 0,75. Les estoy pasando riesgo, etcétera, etcétera, y me quedo con un 0,25. Yo gestiono la morosidad, gestiono el crédito, pero se lo estoy pasando a ellos. Entonces, con ese dinero vuelvo a prestar, y con solamente haberlo hecho 4 veces ya tengo esa rentabilidad que ya tenía, ese 1% ya lo tengo. Y lo que me ha dado es una palanca para poder desarrollarme más y para poderme apalancar más. Esto ha ocurrido en unos años en los que teníamos un crecimiento en el torno al 4%, mientras que países como Alemania tenían un crecimiento del 1 y pico por ciento. Ellos ya tenían sus infraestructuras hechas y nosotros no las teníamos hechas. Es decir, el dinero de los alemanes venía a España, vía bancos, y ese dinero iba a financiar pues todo el tema de la vivienda. ¿Es malo? Pues no, porque no es una subprime. Porque por mucho que nos digan que, hombre, la gente pues se compraba el BMW, se iba de vacaciones al Caribe y hacía un montón de cosas con la hipoteca, sí, había gente que lo hacía. Pero en líneas generales, las hipotecas españolas no son buenas, son buenísimas. ¿Sí? Y cuando digo que son buenísimas es porque cuando se daban en circunstancias de mercado normal, la morosidad que tienen es del 0,10.
Y actualmente estamos en torno al 2,6, 2,5%. Con un 20% de paro, esto es realmente decir, no me lo puedo creer. Que estemos aguantando la morosidad hipotecaria de las familias con esa morosidad es realmente increíble. Y realmente es así, es decir, ¿son hipotecas buenas? Sí, son muy buenas. ¿Por qué? Pues porque lo que llevan detrás son las familias españolas, porque el 90 y tantos % de las familias españolas tienen su casa en propiedad. Y bueno, mucha gente te dice, bueno, es que tiene la casa en propiedad porque el español, ¿creéis? ¿Porque es tendente a tener la casa en propiedad? Pues no, los españoles son como el resto de europeos. Y si aquí tenemos la casa en propiedad, no es porque nos gusta o porque es una tradición, que es lo que siempre se ha dicho. Hombre, pues es que los españoles somos tendentes a tener nuestra casa. No, no es por eso. Es porque en España, pues no había viviendas. Y como no había viviendas, había que hacerlas. Y el Estado no tenía dinero para hacerlas. Y los particulares, pues sí estaban ganando dinero. En Europa no ocurrió así. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién tenía dinero? Pues tenía dinero el Estado, a través de los Länder, a través de municipios, etcétera, etcétera, y eran los que construían. Entonces, si yo me voy a vivir a Múnich, o me voy a vivir a Bruselas, bueno, pues, y voy a alquilar un piso, tengo un piso en el centro de Múnich por una cantidad que no la tengo en el centro de Madrid. Y con unas condiciones de piso que no los tengo aquí. Es decir, ni existe parque en España, ni existen precios. Con lo cual, pues al fin y al cabo, la economía de los españoles es lo suficientemente inteligente como para decir, me es mucho más rentable comprar que alquilar. Y por eso ha ocurrido lo que ha ocurrido. Y bueno, pues el que ha construido ha sido el español. Lo que pasa es que quizás con estas cifras a lo mejor se nos ha ido un poco de las manos. Vamos a ver por qué. Este es el histórico. Y lo he traído entero. Y no he sacado cifras para que lo veáis. Es decir, en 1990 teníamos 59.000 millones de euros en hipotecas. 59.000 millones de euros en hipotecas. En el año 2000 teníamos 250.000 millones de euros en hipotecas. Y en el año 2010, o sea, otros 10 años después, teníamos 10.059.000, es decir, perdón, 1.059.000, es decir, hemos crecido de 59 a 1.059 en 20 años. Es decir, yo creo que aquí es donde está la madre del cordero. Es decir, el crecimiento es este. Esto es lo que ha ocurrido. Pues bancos y cajas, aquí podéis sacar vuestra conclusión de por qué unos están en el 70% y otros están en el 50 y pico %. Pero esto es exactamente lo que ha ocurrido. Pero ha ocurrido a nivel de cooperativas, de entidades financieras, ha ocurrido todo. La eclosión hipotecaria ha sido total. El desglose, pues mirad, con este desglose, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el 60 y pico % de esa deuda está en manos de familias, con una morosidad del 2 y pico % y bajando la morosidad. Y bajando. Por otro lado, tenemos casi el 40%, y de ahí no se mueve prácticamente, fijaros las cifras, en torno al 40%, lo tenemos ¿en qué? En promotores, en suelo, en constructores, etcétera, etcétera. Esto es lo que es más problemático. ¿Es tan grande la cifra de 400 y pico? No, no es tan grande. No es tan grande porque hay una parte que está controlada. Está controlada en cuanto a grandes constructoras, grandes promotoras, donde están controladas por los bancos y todos nosotros conocemos Urbis, conocemos un montón de empresas que están controladas en cuanto, sí, tenemos esa lastra, la sabemos, tiene un coste financiero importante y las empresas están aguantando porque tienen músculo. Hay algunos promotores que tienen músculo, que pueden aguantar y que están aguantando. Es decir, ¿qué cantidad de aquí podría ser, llamemos entre comillas, tóxica? Pues podríamos estar hablando a lo mejor de 170, 160, 200.000 millones de esta parte de aquí. La mitad, o quizás un poco menos de la mitad, es la parte que podría ser problemática del crédito inmobiliario a la construcción de las actividades inmobiliarias. Esto es realmente nuestra espada de Damocles. Es nuestra espada de Damocles y es uno de los puntos que tenemos ahí. ¿Es preocupante? Bueno, es preocupante relativamente y veremos por qué. Esto es lo que os decía de cómo ha ido evolucionando la dudosidad del crédito y fijaros que estos son las familias, es decir, la línea verde son las familias, pues estable y bajando.
Y esto, pues evidentemente, ha habido un primer periodo de patada adelante y un segundo periodo donde también se está haciendo algo de patada adelante, pero hay cosas que hay que ir sacando a la luz, y en la medida en que se va dotando, pues se va sacando a la luz lo que hay. Claridad, en algunos casos hay más claridad y en otros casos hay menos claridad. A lo mejor esto lo sabemos cada uno en nuestras casas y parte del Banco de España. No lo sabemos lo que sabe también el Banco de España. Vale. ¿Qué ha pasado con las hipotecas? Pues evidentemente el frenazo ha sido enorme. Aquí tenemos, pues el 2009 todavía teníamos algo de crecimiento, 2010 ya teníamos frenazo y 2011 un frenazo total. Como es lógico, y veremos por qué es lógico, por qué se ha parado el crédito y por qué está parado el crédito y las posibilidades que tenemos de reactivarlo. Independientemente de esto, ha habido un parón, y un parón con aproximadamente 900.000, 800.000, 1.000.000 de viviendas sin vender, donde, bueno, pues hay de todo, hay de todo dentro de estas viviendas, ¿vale? El peso del crédito hipotecario, evidentemente, ha caído más sobre las familias. ¿Qué pasa con el endeudamiento? ¿Qué ha pasado con el crédito? Se ha parado el crédito. ¿Por qué? Bueno, pues porque la banca necesita el dinero. Ya veremos, lo veremos después, cuáles son los vencimientos de la banca. Esta es la evolución por segmentos. Estos son, pues, actividades productivas, personas físicas, construcción, vivienda, etcétera, etcétera. Y aquí hay algo que sube, bueno, y que luego baja. Esto que es administraciones públicas. ¿Por qué sube y luego baja? Hombre, aquí tenemos que ser un poco críticos. Es decir, muchos bancos y cajas de ahorro han ganado mucho dinero. ¿Cómo? Pues prestaba dinero el Banco Central al 1%, dejabas en garantía deuda, pues teníamos hasta deuda de comunidades autónomas, hay varias que están pagando todavía el 4 y pico por ciento, o sea, que siguen pagando y que pagan el 4 y pico por ciento. Y además al principio se hacía con cierto riesgo, donde tú comprabas deuda, donde estabas cogiendo dinero de Europa al 1 y pico por ciento a un plazo un poco largo y te estabas endeudando en corto. Pero ahora ya se han hasta remachado las operaciones, es decir, con el mismo plazo se han remachado las operaciones, con lo cual la rentabilidad es alta. Eso, bueno, pues ha habido un momento en el que se ha hecho bastante y donde pues se han salvado de esta forma, yo creo, que las cuentas de resultados de más de una caja, de más de un banco, ¿vale? O por lo menos se ha incrementado su beneficio. Bueno, independientemente de este comentario, como veis, el crédito ha caído, y ha caído de una forma espectacular, y veremos qué es lo que ha pasado. ¿Cuáles son las consecuencias que ha habido? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está ese billón de euros y qué es lo que ha pasado con las hipotecas y con las viviendas? Si partimos de las mismas fechas de 1990, cuando alguien se compraba una casa pedía una hipoteca de 40 y pico mil, 45.000 euros. ¿A qué plazo? A 12 años y con un tipo del 16%. Fue más o menos unos años después, yo creo que fue en el 92, por ahí, cuando el Banco Santander sacó la hipoteca fija al 12%. Yo estaba director de una oficina y decía, pues estos tíos se han vuelto locos. Sacar una hipoteca fija al 12%, si estamos al 16 y pico, jamás veremos los tipos al 12% como han hecho los del Santander. Yo tenía una oficina pegada a la mía, y cuando le veía pasar decía, es que estáis locos, de verdad, ¿cómo podéis haber hecho una cosa de estas? Vamos, evidentemente empezaban a caer los tipos de interés de una forma importante. O sea, se han ido alargando los plazos. Hemos llegado a estar en una media de 28 años para las hipotecas. ¿Eso qué significa? Pues que una persona normal de 50 y pocos años cogía a sus hijos, se los llevaba a cenar y decía, hijos, os invito a cenar. Vuestra madre y yo acabamos de pagar la hipoteca. Bueno, pues muy bien, al pequeño le explicabas lo que era una hipoteca, cómo se acababan de liberar del banco, etcétera, etcétera. Ahora llegas y dice, hijos, vámonos a cenar, que el abuelo nos invita a cenar porque ha terminado de pagar la hipoteca. Y dentro de unos años, ¿qué es lo que ocurrirá? Que dirá, hijos, vamos a cenar, porque acabo de terminar de pagar la hipoteca del abuelo. Y esto es lo que ha pasado. Se han alargado los plazos por una forma considerable. Y además, la cantidad que se pedía. Hemos pasado de 45, pues hemos llegado a estar a 150. A 150.000 euros por hipoteca. Es decir, media. Claro, si yo alargo el plazo, bajo el tipo de interés del 16 hasta el 2 y pico %, alargo los plazos, bajo los tipos, ¿qué ocurre? Que mi capacidad de endeudamiento es enorme, Entonces, claro, en líneas generales,
según el poder adquisitivo, una familia que se compra un piso de 2 dormitorios en una zona residencial normal, pues al principio más cerca, cada vez se van las zonas residenciales normales, cada vez están más lejos del centro, pero una familia que se compra un piso en una zona residencial normal paga el mismo dinero que en 1990, es decir, han subido las viviendas increíblemente, pero sigue teniendo poder adquisitivo para comprar esas viviendas. Ahora, se ha alargado de 12 a 20 y tantos años, según los años, y eso es realmente lo que ha ocurrido. ¿Dónde está esta pasta? Bueno, el poder adquisitivo, aquí lo tengo con deducciones, seguirá habiendo deducciones porque la cantidad mínima está hecho sobre la media, con cantidades mínimas, con lo cual pues todavía tiene su efecto. Es decir, lo que veis aquí, el esfuerzo de las familias para la adquisición de vivienda se ha seguido manteniendo. Se ha seguido manteniendo. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la pasta? ¿Dónde está el dinero de todo eso? Bueno, pues fijaros, este es el efecto. Y cortamos en el 2008, o sea, es un estudio de lo que ha pasado hasta la crisis. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues fijaros lo que ha crecido en la línea rosa, lo que ha crecido el precio de las viviendas. Enormemente, ha crecido enormemente. ¿Qué ha pasado con el precio del dinero? Que ha caído. Con lo cual, en muchos casos, la cuota, es decir, a los que tenemos, a los de mi quinta, que por aquí nos casamos, etcétera, etcétera, nos compramos nuestra casa, pues ¿qué es lo que nos ha ocurrido? Que en algunos casos pagábamos menos de hipoteca de lo que estábamos pagando, y bueno, pues nos vino realmente bien. Si encima trabajamos en banca, pues fenómeno, y bueno, pues esto es lo que ha pasado. Esto es realmente lo que ha pasado. Ahora, ¿dónde está esta pasta? Porque claro, si las familias están pagando más, pues mirad, respecto a banca personal y banca privada, las fortunas de banca personal y banca privada, hasta el año 70 y pico, hasta el año 70 y pico, y posteriormente también, el 75% de las fortunas venían por herencia, y la gente heredaba sus fortunas. Hoy en día no, hoy en día es por trabajo, es por profesión, por empresas, etcétera, etcétera. Los ricos se están formando no por herencia, que es solamente un 20 y tantos %, sino por el trabajo que desarrollan, pues enormes sueldos, grandes sueldos, o bien porque han organizado empresas y porque han ganado por las empresas. Pues por ahí, sector inmobiliario, etcétera, etcétera, por ahí hay gran parte. Y otra parte es pues los ayuntamientos. Yo creo que el trabajo más duro que puede haber en España hoy en día es ser concejal de deportes de un ayuntamiento. Porque llenar todos los polideportivos que se han hecho de deportistas es probablemente imposible. Es algo totalmente imposible. ¿Por qué? Pues porque yo vivo en Alcobendas y todo lo que es Alcobendas pues es uno de los municipios más ricos de España y tiene pues las mejores piscinas de Europa. 4 polideportivos. Tiene no solamente 4 polideportivos, sino que tiene Ciudad de la Cultura, una oferta cultural, una oferta de edificios, de todo. O sea, nos hemos metido en una vorágine que parte de esta riqueza ha ido a parar a los ayuntamientos. Una gran parte ha ido a parar a los ayuntamientos. ¿Y qué ha pasado con el precio de la vivienda? ¿Qué ha pasado con la vivienda? Pues mirad, la construcción ha pegado un parón radical. Es decir, el total de viviendas terminadas ha pasado de 641.000 a 257.000 terminadas. ¿Por qué? Porque hay todavía cosas que se están terminando. Pero lo que es visados de obra nueva, hemos pasado de 800 y pico mil a ¿cuánto? A 91.000. Es decir, yo tengo un amigo arquitecto, es un magnífico arquitecto, tuvo premio final de carrera, se hizo máster en Yale y luego se hizo el doctorado en la Universidad de Tokio. Estuvo 8 años viviendo en Tokio. Bueno, pues está vendiendo su vivienda. Está vendiendo su vivienda porque no tienen trabajo. Es decir, el parón de la construcción ha sido totalmente, pero brutal, aquí lo veis. ¿Y los precios? ¿Qué ha pasado con los precios? ¿Han acompañado? Pues no han acompañado en realidad. Al fin y al cabo, somos bancos, tenemos que dar resultados trimestrales. Nadie va a bajar un precio si no lo tienes bajado en libros. Y eso está claro, porque ¿para qué vas a materializar una pérdida si no necesitas materializarla? Con lo cual, pues vas aguantando lo que tienes que aguantar y como puedes aguantarlo, ¿vale? Entonces, ¿los precios han bajado? Sí, pero fijaros lo que subían, Fijaros lo que subían los incrementos anuales del 18, estamos hablando de incrementos en torno al 20%, y las bajadas, pues apenas estamos hablando del 6, del 5,
del 3% lo que son las bajadas de los precios. ¿Vale hablar de precios de vivienda de una forma generalizada? No. Lo importante es cuando nos dicen, no, es que no han caído todavía los precios de la vivienda. La pregunta que hay que hacer es decir, ¿de qué vivienda? O de oficinas. ¿A qué nos referimos? Porque hay distintos mercados. No tiene nada que ver, si tú quieres comprar e invertir en vivienda y te quieres comprar 5 pisos en Seseña, pues te regalan otros 2 o 3. O en Valdeluz, o sea, ciudades que se crearon, se pone una estación de AVE y se crea una ciudad alrededor. O sea, y muchas más cosas. A mí me enseñaban en geografía, ahora se llama medio, en geografía te enseñaban que había pueblos lineales y pueblos centrales. No sé si os acordáis de eso. Los pueblos centrales es que era la plaza del pueblo y el pueblo crecía alrededor. Y los lineales era que había una carretera y el pueblo crecía alrededor de la carretera. Pues yo creo que no queda ni un solo pueblo lineal en España. Todos han crecido pues, alrededor, con promociones, con urbanizaciones. O sea, el crecimiento ha sido brutal. Y hay pues pueblos a 20 y tantos kilómetros o a 20 kilómetros de Toledo, por ejemplo, donde en teoría tienes que cogerte el coche, hacerte 15 kilómetros, irte al AVE de Toledo, coger el AVE y venir a trabajar a Madrid todos los días. Claro, eso, pues hay cosas que no tienen sentido. Es un mercado diferente. No es lo mismo eso, pues que ha pasado, pues con el centro de Barcelona, con el centro de Madrid, con el centro de Zaragoza, de cualquier ciudad, y con las zonas que realmente son buenas. Son mercados totalmente distintos y hay que estudiarlos como mercados totalmente distintos. No es aplicable esta bajada o esta subida de precios. Si nos vamos a Pozuelo y vemos a ver qué es lo que ha bajado los pisos, pues no han bajado en la misma proporción que si me voy a comprar un piso y me voy a otro extremo en Seseña. Es que no tiene nada que ver el tema. Es decir, hay distintos mercados. Y esta es la espada de Damocles. Tenemos un paro realmente alto. Si habláis con vuestros directores de oficina, yo estoy muy en contacto con ellos por cursos, pues hay situaciones dramáticas de muchas familias que están pasando muy mal, que lo están pasando muy mal. Pero también se quejan mucho los directores de que, pues que hay una economía sumergida también importante. Bueno, esta es la diferencia que tenemos con Europa. Aquí tenemos a más de un año y a menos de un año y cómo se mueven, pero he vuelto a sacar la misma transparencia de antes, cortada en el 2008, cuando empieza la crisis. Bueno, un poco antes, pero cuando parece que nos vamos dando cuenta. Entonces, la media entre el 2002 y el 2007 está en el entorno de 2 millones de euros, de 2 millones de parados. Es decir, cuando en Barajas estaban entrando aviones enteros de migrantes, cuando venían autobuses desde Europa llenos porque no había cómo cubrir esa mano de obra, pues aquí teníamos un paro de 2 millones. Es decir, pues algo nos quiere decir que podamos tener en torno al 17, al 20, al 22, no lo sabemos, una economía sumergida. Yo creo que es algo que realmente hay que atajar. ¿Por qué? Pues por un concepto de justicia social. Y no nos vale que nos digan, porque para mí es lo más triste que hay, cuando te dicen, mira, qué bueno que están demandando ingenieros de Alemania. O sea, lo mejor que tenemos, la gente mejor preparada, como son nuestros ingenieros, nuestros médicos, que se tengan que ir a otro país, es decir, lo mejor que tenemos de nuestros verdaderos brotes verdes, que son la juventud que acaba de terminar unos estudios complicadísimos, que son los mejores preparados, y nos dicen que se los van a llevar a Alemania. Joder, ya nos están quitando los intereses, encima nos van a quitar lo mejor que tenemos. O sea, para mí no solamente no es una alegría, sino que es una tristeza que alguien se tenga que ir a Alemania, un ingeniero hipercualificado, que se nos tenga que ir pues a esto. Para mí, al contrario, no solamente no me parece bien, sino que me parece fatal. Y el gran drama de esto es el paro juvenil. Este es el gran drama que hay aquí. ¿Vale? Además de la economía sumergida. ¿Sí? Como mi amigo arquitecto, una persona hiperpreparada, pues que está en el paro. Bueno, estaba buscando trabajo y ya están saliendo cosas en Sudamérica. La riqueza. Pues ha crecido la riqueza, pero sobre todo en el sector inmobiliario. No es malo. Hemos demonizado mucho el tema de la vivienda, pero oye, las familias españolas tienen mucha su vivienda en propiedad. En otros países es una riqueza estatal, no es una riqueza de las familias, y esto es bueno. Es decir, ha habido un ahorro importantísimo y parte de esta riqueza se ha destinado al ahorro. ¿Vía vivienda? Sí,
Pero ahí está, es decir, son más ricas. Yo no voy a vender mi casa porque a ver dónde meto a los niños, pero lo que sí que está claro es que ha habido una riqueza ahí. Es que ha habido una riqueza, ha habido un esfuerzo, ha habido un trabajo y ahí está reflejado. ¿Vale? ¿Qué ha pasado y qué va a pasar con los tipos de interés? Ya volvemos un poco al principio. Bueno, pues los tipos de interés siguen bajando, están bajos. No nos asuste que suban un poco, pero yo entiendo que no van a subir. ¿Por qué? Pues porque estábamos en el 2008, pues estábamos por aquí arriba en torno al 5%, y ahora nos asustamos porque dicen que a lo mejor podrían subir en torno al 2%. No, y encima estamos bajando. ¿Se van a mantener bajos? Yo considero que sí. ¿Por qué? Pues porque mientras no haya un recalentamiento en Europa y de quien manda y quien está mandando ahora mismo, y bueno, mientras podamos achacar que en España por lo menos es cierto que la inflación es debida al sector petróleo, que supone pues realmente la verdadera inflación que está pasando, que ha ocurrido en España, pues como es algo circunstancial, pues el mandato que tiene el Banco Central Europeo nos lo podremos saltar un poquillo y no pasa nada por estar en el entorno al 3%. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Lo sabemos todos. Esto lo sabemos todos y lo que está pasando. Y aquí es donde esta parte es muy importante. Es decir, es lo que nos va a hacer reflexionar sobre lo que nos puede ocurrir o lo que nos está ocurriendo de verdad. Es decir, el calendario de vencimientos de la banca española, banca y cajas de ahorros. ¿Es duro? Bueno, pues lo he sacado también desde atrás, lo he sacado desde el 2009 y esos eran, pues, según Banco de España, los vencimientos que tenía la banca española. Es decir, aquí desde el 2009 eran los vencimientos que hay. Tenemos 2 años ya cubiertos, es decir, aquí tenemos los grandes bancos, pues el Banco Santander está aquí y el BBV está aquí. Es decir, pues están en una posición muy cómoda y además, como habréis oído por las noticias, últimamente tienen cubierto no solamente este año, sino probablemente también el año que viene. Y el resto de la banca, pues probablemente. Esto es lo que de verdad nos podría preocupar. ¿Por qué? Porque si ha entrado 1 billón de euros para hipotecas de ese endeudamiento y debemos medio billón de euros en Europa y en otros sitios, pues eso hay que irlo renovando. Es decir, ¿nos hemos financiado el largo con el corto? Pues sí. Lo que siempre nos han enseñado toda la vida, hay que financiar el corto con el corto y el largo con el largo, pues probablemente nos haya pasado eso. Pero los vencimientos que tenemos no son preocupantes, no son preocupantes. Ahora, lo que sí que es preocupante es que son caros. Es que son muy caros. Es decir, las emisiones que se están haciendo en el mejor de los casos, y digo en el mejor de los casos, al 3,75. 3,75 en el mejor de los casos, y no al 4 y pico. La deuda soberana está como está la deuda soberana, y bueno, pues eso nos afecta enormemente. ¿Y por qué? Pues porque esa deuda hipotecaria que está de una forma titulizada en bonos o que está fuera, ¿qué representa? Pues representan hipotecas. ¿Y cómo se han hecho esas hipotecas? Pues se han hecho a Euribor, que está en torno al 2, más un 1,25, en torno al 1,25, y eso significa que estamos al 3,25 aproximadamente, y eso lo estamos refinanciando ¿a cuánto? Pues al 4 o al 4,25. Eso es una pérdida en el medio plazo. ¿Y eso qué significa? Significa que hay que reducir costes, que hay que ser más eficientes, y que hay que amarrarse para aguantar estas pérdidas que nos van viniendo. ¿Vale? El calendario de vencimientos no es preocupante. La deuda española es muy buena. O sea, los españoles pagan las hipotecas un 2,6%. Con este paro que hemos visto es algo magnífico. Es decir, ahora, si veis cómo se pagan, pues ¿quién no tiene? Yo tengo un cuñado que les está pasando canutas en Sevilla, por cierto, si alguien sabe algo que me lo diga, y todos tenemos un familiar, un conocido o alguien que las está pasando canutas. Si hay que ayudar, se ayuda y arrimamos el hombro. Y bueno, pues el concepto, haremos menos seguros. Lo siento por los seguros. Hacemos menos seguros de vida en España, pero tenemos un concepto y un arraigo familiar todavía importante
y que creo que es magnífico. Es decir, muchas hipotecas se están soportando por el padre, por etcétera, etcétera. Ya veremos cómo ha repercutido también eso en el ahorro, ¿vale? Cómo ha repercutido en el ahorro. Activos adjudicados y morosidad inmobiliaria. Bueno, pues yo creo que más que las gráficas de arriba, las fotos de abajo son mucho más significativas de lo que está pasando. Bueno, pues es algo que hay que estar ahí y estar pendiente y seguir trabajando, ¿Por qué? Pues porque seguirá siendo lo más rentable del mundo recuperar. Recuperar es, yo creo que, el negocio más rentable que hay, donde estamos dedicando gran parte de nuestros recursos a recuperar dinero, a prevenir. Pues yo os pondría un ejemplo. En Banesto pues cogimos gente de la más experiencia, cogimos gente pues con experiencia, muchos de ellos en la anterior crisis, de una edad así muy jovencillos como yo, y con experiencia de directores. Cuando les dábamos cursos, pues no eran de esos cursos que dices, joder, me ha tocado uno de los de colmillo retorcido, de los de buenos días. ¿Qué quieres decir con buenos días? Cursos de estos porque tenían peso, era gente con peso, de donde no les podías decir cualquier cosa, con una experiencia enorme, donde encima les has dicho, oye, encima me han dedicado a recuperar, porque has destinado prácticamente de lo mejor a recuperar. Y les has dado una formación, pues no solamente en habilidades, sino en legislación, etcétera, etcétera, importante. Y eso ha hecho, pues como todos hemos hecho, sacar adelante algo que, bueno, pues que deteriora nuestro margen y que realmente recuperar algo que está ya dotado pues es hiperrentable. Entonces, pues tenemos las dos vertientes, ¿vale? Y como decía respecto a la deuda, pues es un lastre que tenemos ahí. Yo creo que no es justo esto. Y esto ya es una opinión muy particular. Lo demás son pues sacar cifras y nada más, pero en una opinión muy particular no es justo lo de Alemania. No es justo, es decir, no es justo que un país esté financiando como se está financiando el bono alemán en torno al 1 y pico %, al 2, y el resto nos estemos financiando de otra forma, cuando estamos financiándonos con su dinero, cuando lo que estamos salvaguardando es el propio dinero del ahorrador alemán. Es decir, esto es algo mucho más grande. Esto ya no es España, Italia, bueno, el tema de Grecia, cuando ya entras en falsedad de cifras, etcétera, etcétera, es otro problema. Pero en España no hemos entrado en falsedad de cifras. Y realmente lo que estamos salvaguardando es el ahorro de muchos alemanes que está aquí metido. Entonces no es justo que ellos estén financiando al 2% y nosotros nos estemos financiando pues a los tipos que nos estamos financiando. Es decir, no es justo, porque eso repercute en nuestras empresas, porque eso repercute en nuestros bancos, que cuando tenemos que ir a buscar dinero, que cuando pues los bancos más internacionales que tenemos están acudiendo a financiación de proyectos, etcétera, etcétera, en otros países, les cuesta mucho más el dinero de lo que les está costando a otros bancos. Es decir, seguimos haciendo esfuerzo y encima vamos a Europa y nos dan todavía más en cuanto a los requisitos que tenemos que tener los bancos españoles. Entonces, bueno, no pasa nada. Fuimos los primeros en abrirnos. Siempre hemos sido la banca española un sector hiperabierto. Bienvenidos todos los que quieran venir aquí de otros países, pues desde Barclays, etcétera, etcétera. Y siempre hemos sido, gracias a eso, nos ha hecho tener mucho más músculo y ser mucho más competitivos que el resto. Y nos ha hecho ser mucho más eficaces. Pero bueno, estos son comentarios personales que creo que tendría que ocurrir. ¿Qué ha pasado mientras tanto con nuestros clientes? ¿Qué ocurre con los clientes? Yo aquí tengo que dar las gracias a Inmar, que nos ha facilitado, como otros años facilitaba también al GREF, la información y los estudios suyos, y tengo que pues agradecerles a ellos pues que nos han dado ese estudio, que también nos han ayudado a sacar cosas. ¿Qué ha ocurrido desde el 2000 y pico? ¿Qué ocurría con el ahorro? Pues con el ahorro ocurría esto. Aquí no ahorraba nadie. En España se han comprado más Porsche Cayenne que en Francia. Y hay más población en Francia y tienen más pasta. Pues en España se han comprado más Porsche Cayenne en la época de bonanza que en todo Francia. Y dices, joder, ¿es que somos más horteras en España? Pues a lo mejor, no lo sé. Pero de repente dimos el frenazo. Y este es el frenazo. Respecto a Europa. Tiramos para arriba. Hombre, ha caído ya lo que es el ahorro. Ha caído el ahorro. Y hemos perdido una oportunidad con la guerra del pasivo. Pero bueno, evidentemente
Lo que decía antes, somos muy competitivos. Hay mucha gente que opina que no teníamos que haber hecho lo que hemos hecho de la guerra del pasivo, etcétera, etcétera. Hombre, también se tienen que beneficiar los particulares, ¿eh? Pero esto no deja de ser, no vamos a perder nuestra competitividad, no nos vamos a sentar los 7 bancos como se hacía antes para decidir qué tipos se ponían. Es decir, hay una cosa que está clara. Bueno, ¿que se han llevado los particulares beneficio de este ahorro? Pues sí, la guerra del pasivo pues es la guerra del pasivo. A ver quién le dice al señor Botín que deje de hacer guerras cuando están cambiando las cosas, porque es algo imposible totalmente. Entonces, y es bueno y es sano, ¿eh? Entonces, yo soy realmente pues muy partidario de que ocurran estas cosas. Evidentemente, aquí ha caído ya el ahorro, es decir, se está aguantando mucho el tirón de la crisis, mucho está destinado a cubrir hipotecas, a cubrir vencimientos, a que no crezca el 2,6%, donde el ahorro de las familias está destinado a lo mejor para cubrir esa hipoteca, donde está destinado para cubrir la hipoteca del cuñado, del hermano, etcétera, etcétera, y aquí pues está ocurriendo un poco eso. ¿Y qué pasa con nuestras oficinas? Y con los clientes en nuestras oficinas. Pues principalmente esto, que va bajando la concentración. Es decir, lo que decía ayer Paco, tendemos a que haya menos, que los clientes tengan menos oficinas, que trabajen con una, con 2 como máximo. Y esto, bueno, pues esto es el promedio de entidades que sigue cayendo y seguirá cayendo. Cuando alguien hace una hipoteca, ¿qué se le pide? Absolutamente todo. La tarjeta de crédito, el seguro de vida. Todavía no hemos empezado a hacer seguros de deceso, pero empezaremos a hacerlos pronto. Es decir, se le pide absolutamente todo. También ahora, cuando alguien pide hacer un depósito, se le pide una vinculación total. Y se pide una vinculación de una forma, pues como es lógico. Es decir, si estamos pagando por el dinero el 4%, las hipotecas están al 3,75%, hay que sacar rentabilidad por donde sea. Y una forma es esa. Implica una reducción, es decir, los clientes nos los repartimos entre menos. Antes de clientes nuevos, cada vez hay menos clientes, es decir, cuando les pedimos a las oficinas que espabilen y que consigan más clientes, pues es un trabajo que están haciendo muy duro. ¿Abandono de clientes? Pues evidentemente la consecuencia de las anteriores transparencias es que los clientes abandonan, ¿eh? Y altas de clientes nuevos, pues cada vez menos. ¿Dónde van? Pues lo concentran con otras entidades, simplemente se van de esos clientes que anda y pues mira, se quedó la cuenta cero, ¿eh? ¿Inician una nueva relación? Pues un 24%, es decir, todavía nos queda un gancho para competir entre nosotros de un 24% de esos clientes. Y hay un 4% que no sabe lo que pasa, ¿vale? Aspectos de mejora. ¿Qué es lo que quieren los clientes? Pues por un lado, condiciones económicas. Evidentemente, esto no se lo vamos a dar. Ayer cuando se decía, es que fui a una oficina y me cobraban 2,5 euros por una tarjeta. Y yo pensaba, 2,5 euros por una tarjeta. Decía que tenía 4 tarjetas. Estamos hablando de banca personal. El sector de banca personal, es decir, los que están entre 50.000 euros, que me parece muy bajo, y 600.000 euros, por ahí 800, pues son 2,5 millones de clientes. Por 2,5 millones de clientes estamos hablando de 10 millones de euros. Y, ¿renunciáis a 10 millones de euros? Yo creo que no. O sea, ¿hay que cobrar por la tarjeta? Sí, hay que cobrar con la tarjeta. ¿Que hay que hacerlo bien y decírselo con una sonrisa al cliente? Sí, por supuesto. ¿Vale? Pero lo que quieren son condiciones económicas. Evidentemente, eso yo creo que no se le puede dar. Calidad de servicio. Lo que más se quejan es del personal en hora punta. Esto es lo que más se quejan. Evidentemente tenemos dificultades a la hora de contratar verdaderos temporales, como pueden hacer países que tienen una legislación mucho más flexible, pero ¿cuántos nos gustaría contratar a alguien que entrara a trabajar a las 9 de la mañana o a las 10, que es cuando empieza la hora punta, y que se vaya a su casa a las 2? Pues personas que en un momento dado están preparando una tesis doctoral y les gustaría trabajar ese tiempo, o personas que les gustaría dedicar a sus hijos porque son pequeños, pues no sería una mala solución. Lo que pasa es que las dificultades laborales pues te impiden hacer cosas de estas. Pero la queja principal son las colas en hora punta. Y sin embargo, los clientes no están yendo a las oficinas. No están yendo, hay menos operaciones y sobre todo hay mucho menos tráfico en las oficinas, ¿vale? Por otro lado, ha bajado el número de personas que están en las oficinas. Adecco y otras empresas del sector contrataban 30.000 empleados en época de vacaciones. Y eso se acabó.
Es decir, mira, búscate la vida, es lo que se suele decir en las oficinas. Y bueno, están pasando lo regular. Están pasando lo regular. Amabilidad en el trato es lo que buscan, agilidad en las operaciones, preparación del personal y una asesoría en las preparaciones. ¿Vale? Entonces, esto es lo que se está haciendo. ¿Qué más quieren? Horarios. ¿Vale? Horarios. Tenemos en el Paseo de Gracia, en la Castellana, en la mitad de las ciudades que pone Avenida Constitución, esquina Plaza de España, que hay muchos sitios ahí, tenemos oficinas ahí. Abiertas el 50% del tiempo que podemos tenerlo abierto. Y eso es algo que sigue estando ahí, ¿vale? Oferta de productos, etcétera, etcétera. Seguiremos ofreciendo productos sofisticados y tendremos que seguir formando a la gente con productos sofisticados. Los clientes de banca personal, los clientes normales, el cliente busca y seguirá buscando batir la inflación. Y lo tendrá que seguir buscando. Y los tipos de interés están muy bajos y la inflación está mucho más alta. Para ello, lo que hace falta son productos sofisticados. Y esos implican formación y una buena comercialización de los propios productos. ¿Vale? Por eso, pues nos dicen asesoría de operaciones, etcétera, etcétera. ¿Destinados a quién? Pues a los clientes que son de verdad, a los que hay que venderse, los clientes de banca personal o clientes de banca privada. Bueno, motivos de abandono. Pues no me solucionan los problemas, errores de servicio, tarará. Mal servicio. Lo peor es trato poco amable. Pero no es la gran parte. Es decir, esto hay que mejorarlo. Evidentemente, lo que decía ayer Paco, pues tenía toda la razón. Paco Muro, cuando decía que hay que mejorar el trato a los clientes. Esto es importante. Es decir, el mal servicio o el trato poco amable no se debe consentir en una organización que es 100% comercial. Por otro lado, hemos estado durante 15 años despachando hipotecas. También hay que tenerlo en cuenta. Si no vendía una hipoteca, pues es que le costaba mucho, o no creía en algo. Es decir, un comercial en algunos casos se nos había ido y estábamos más despachando que vendiendo. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero aún así, los esfuerzos que hacen en las oficinas prácticamente que están solos, porque están solos, y están solos porque todavía no se